porque tú has sido un ayudador para el pobre, un auxilio para el necesitado en su aflicción, un refugio contra la tormenta, una sombra contra el calor sofocante. Bienvenidos a una tarde con Dios. Es una realidad que el mismo Señor Jesucristo era pobre. No tenía un hogar o un lugar donde recostar su cabeza. En Mateos 8:20 dice: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Los discípulos y la mayoría de los seguidores de Jesús eran pobres. De hecho, dejaron todo lo que tenían por seguirlo, poniendo su plena confianza en Él para proporcionar lo que necesitaban. No hay vergüenza en ser pobre. En Proverbios 30:7-8 dice: dos cosas he pedido de ti. No me lo niegues antes de morir. No me des pobreza ni riqueza. Concédeme lo suficiente para vivir. ¿Pero qué es la pobreza? La pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. Es una realidad que a la mayoría de las personas les da miedo la pobreza. De hecho, a este miedo se le llama aporofobia, que incluye el rechazo, el juicio, aversión y temor y desprecio hacia el pobre o hacia el desamparado. El pobre siempre ha sufrido de discriminación, de rechazo, burla, bullying. Las diferencias económicas lo hacen vulnerable. Siempre están excluidos, abusados, menospreciados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el pobre? Es el indigente, el encorvado, el necesitado, el sometido, el que depende de otro para vivir. Cuando leemos los evangelios vemos el amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo mostró a los pobres. La mayor parte del tiempo de su ministerio en la tierra fue sirviendo, animando, incluso defendiendo y por supuesto anunciando el reino de Dios, haciendo milagros, sanando y liberando a los pobres, etcétera, etcétera. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Casi todo el tiempo Dios, a través de su palabra, nos habla sobre el pobre, el huérfano, la viuda, o sea, los más vulnerables, de quienes la mayoría nos olvidamos. Y esto Dios lo ve como un pecado, y muy grave, ya que no solo daremos cuenta por lo que hicimos, sino también por lo que no hicimos o dejamos de hacer. O sea, que tuvimos la oportunidad de bendecir a otros y no lo hicimos. Veamos qué dice Deuteronomio 15:11. Porque nunca faltará el pobre en medio de la tierra. Por eso yo te ordeno y te digo: abrirás tu mano al hermano pobre y al menesteroso que habite en tu tierra. También miremos lo que dice Ezequiel 16, del 49 al 50. Esta es la iniquidad de Sodoma, tu soberbia hermana. Estaba satisfecha de pan
y moraba con seguridad, ella y sus hijas, pero nunca socorrió a los necesitados ni a los pobres, sino que se llenó de orgullo e hizo lo malo ante mí. Al ver estas cosas en ellas, las arruiné. Cuando Dios me dio este título para el mensaje, pensé en irme hacia cierta dirección, pero sentía que no era eso lo que Dios quería. Así que me fui sobre otra línea y tampoco encajaba. Yo no tenía paz y le decía: Señor, ¿qué es lo que quieres que hable? ¿Sobre qué tipo de pobreza me enfatizo? Pero nada tenía sentido. Así que literalmente solo quería que hablara sobre la pobreza literal. La mayoría de los que escuchan los mensajes impartidos por mi familia y yo saben que vivimos en Estados Unidos. Así que cuando tú escuchas Estados Unidos, piensas en el sueño americano, como miles de personas que vinieron con ese deseo de prosperar y lograr metas, que quizás en sus países por falta de estudios u oportunidades nunca hubieran logrado. Mi historia fue diferente. Dios me trajo a este país para hacerme libre del suicidio y la muerte. Así que pasé por un proceso de supervivencia y de aprender a valorar la vida. Estos relatos están en los primeros audios. Sé que me desvío un poquito, pero la realidad es que los miles y millones de personas que han emigrado a Estados Unidos, ya sea legal o ilegalmente, ha sido para huir de la pobreza. Y es cierto que este es un país de oportunidades, ya que si tienes talento u habilidades, si eres responsable y trabajador, las puertas se abren. Este país no es para todos, pero sí para gente que le echa ganas a la vida. Aún si no tienes estudios, pero si eres trabajador y aguantador, vivirás del fruto de tu trabajo. Hay una falsa idea sobre este país, ya que en otros países creen que se levanta en este lugar el dinero con una pala. No. Este país es para gente trabajadora y luchona. Todos, a la mayoría, llegaron con un sueño. Muchos lo han logrado a base de esfuerzo y el sudor de su frente. En Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mayoría ha venido buscando las oportunidades que no se les brindan en sus países, ya que a los 35 años de edad no te emplean en ningún lado. Miren, en mi trabajo hay una mujer mayor que ha de tener pasaditos los 75 años y ahí está trabajando, aquí, mientras puedas realizar el trabajo, no importa si estás discapacitado, si eres jubilado, o sea, ya entrado en la vejez. Respetan mucho las leyes y no discriminan a nadie. Por supuesto, esto no sucede en la mayoría de los países. Muchos en sus países tienden a poner pequeños negocios, pero ante los grupos de delincuencia que cobran extorsión, se les están cerrando la puerta a muchas personas que por miedo prefieren pasar carencias económicas y se olvidan de abrir algún negocio que les puede ayudar a cubrir sus necesidades más básicas. Hay un miedo extendido hacia la pobreza, a no tener ni siquiera lo más básico para vivir, o más bien para sobrevivir. Hasta las personas que forman estos grupos de delincuencia le tienen miedo a la pobreza y utilizan todo tipo de acciones corruptas y malvadas para obtener dinero,
no importa si está manchado de sangre de vidas inocentes. Los que son ricos también tienen miedo a perder lo que tienen. Y eso lo vemos hasta en la Biblia. En Marcos 10:17 vemos la conocida historia del joven rico y cómo entra en una conversación con el Señor Jesucristo y le hace una pregunta muy importante. Maestro bueno, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? En el versículo 19 Jesús le responde: ¿sabes los mandamientos? No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no agraviarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y respondiendo él dijo: Maestro, he guardado todo esto desde mi niñez. Jesús lo miró y lo amó y le dijo: te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y da a los necesitados y tendrás tesoro en el cielo. Toma tu cruz y sígueme. Pero él se entristeció por esta palabra y se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Y mirando Jesús a sus discípulos les dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se quedaron perplejos, o sea, confusos, por sus palabras. Pero Jesús respondiendo nuevamente les dijo: hijos míos, qué difícil es para los que ponen su confianza en sus riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos todavía más sorprendidos decían entre sí: ¿quién pues podrá salvarse? Pero Jesús los miró y les dijo: esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pero no nos detengamos ahí, porque aquí entramos a otra conversación importante. Entonces Pedro comenzó a decir: mira, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Vayamos a Mateo 4 del 17 al 22. Desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que arrojaban las redes al mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando de inmediato sus redes, lo siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca su padre Zebedeo, remendando sus redes, y Jesús los llamó. Y ellos dejaron de inmediato la barca y a su padre, y lo siguieron. Observemos cómo en estos versículos estas personas eran pescadores, personas comunes, corrientes, sencillas y pobres, dependientes de la pesca del día. Se presenta Jesús y les dice: síganme. Y ellos, dejando de hacer lo que estaban haciendo, lo siguieron. No hubo excusas, solo hubo una determinación y obediencia. Pero ante lo que habían escuchado, como leímos en la historia del joven rico, ellos preguntaron: nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús les da esta respuesta. Jesús respondió y dijo: en verdad les digo, que ninguno hay que haya dejado casas o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o campos,
por mi causa y por causa de mi evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos. Pero pongan atención a lo que dice también. Juntamente con persecución y en la edad venidera, la vida eterna. Este versículo lo utilizan mucho en las congregaciones para que la gente se motive a ofrendar o a diezmar o a cooperar para alguna causa, diciéndole que recibirá 100 veces más ahora, pero no leen la penúltima parte que dice juntamente con persecución. Aquí precisamente en Estados Unidos vemos muchas personas que por su esfuerzo han logrado muchas cosas materiales, a quienes podrías comparar con el joven rico. Viven vidas de rectitud, cumplen con los mandamientos, diezman, aportan cantidades de dinero a las congregaciones. Pero si Dios les pidiera vender todo lo que tienen, su buena casa, carro, cuenta de banco, negocio, y entregarlo a los necesitados, realmente, ¿quién lo haría? Sin embargo, hoy en día, la iglesia o los que formamos parte de la iglesia de Cristo, el remanente fiel está entrando en un tiempo de purificación, de prueba. Seremos probados con lo que más amamos y tendremos que escoger entre aquello que amamos y Jesús, entre tener comodidad, estatus económico, las vanidades del mundo actual, lo material, la tecnología, o perder nuestra alma. Estamos en un tiempo en que nuestras emociones, nuestros mayores temores nos llevarán al borde del colapso mental. Para saber cuánta fe tenemos, cuánto vive Dios en cada uno de nosotros, cuánto realmente lo amamos. Y no estamos hablando de lo que podamos expresar con nuestra boca. Lo que hoy en día se está predicando en las iglesias multitudinarias es la prosperidad. Y las multitudes corren a estas congregaciones porque ya han experimentado la pobreza y no quieren volver a ella. Algunos vivieron en la pobreza extrema, algunos otros en una cierta medida de pobreza, y no quieren volver a experimentarla. Solo escucha lo que los padres dicen. Esta es una frase muy conocida. Quiero darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y son gente que se esfuerza en trabajar horas y horas para darle a sus hijos lo mejor. Sin embargo, esa también ha sido una trampa, porque en tu deseo de querer darle todo a tus hijos, en realidad los descuidas. Y ellos, al no tener consejo ni dirección, se corrompen con las malas amistades. Yo no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos hay una competencia por tener. Ejemplo, si el vecino de la esquina tiene casa, yo también. Y se esfuerzan a tal punto que la consiguen. Si aquel tiene troca del año, yo también. Si aquel se viste con ropa de marca, yo también. Aquí nadie se deja, es una competencia extrema por tener más y mejor que el otro. Un día conversando con un doctor me dijo, estos pueblos son agrícolas. En realidad los que vivimos aquí somos personas que trabajamos en el campo y en los empaques, en el proceso de vegetales. Por lo tanto, estos deberían de ser pueblos pobres. Sin embargo, las casas más caras están en estos pueblos. Las concesionarias automotrices están en estos pueblos. ¿Por qué? Porque saben que el mexicano es matado y aguantador para trabajar y luego se da sus gustos.
claro, con el esfuerzo de su trabajo. Así que esta zona es extremadamente cara. Y vas hacia otros pueblos un poquito más retirados de aquí y todo es diferente. En el trabajo siempre se escuchan comentarios como estos: es que son almas dinereras, matados, querían norte. La mirada de todos está puesta en el cheque, en el dinero. En Mateo 6:19 dice: no acumules tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o favorecerá a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. Y es una realidad que el ser humano huye de la pobreza, unos porque han vivido en ella y se esfuerzan en superarse, otros porque la han visto y no quieren caer en ella. Sin embargo, el diablo sabe y conoce nuestros temores, porque aunque en el mundo todo se mueve con el dinero, esto ha llegado a ser una trampa para los creyentes. Es una excusa para no congregarse. El cansancio, el agotamiento físico, horas extenuantes de trabajo, nos quitan el deseo de orar, nos quitan el deseo de leer la palabra, nos quitan el deseo de convivir con nuestros hijos. Y estando en nuestras casas, nuestros hijos se sienten huérfanos. Dejamos de conversar con nuestros esposos o con nuestras esposas. Muchos cristianos, entre comillas, se olvidan que son cristianos. Y en sus trabajos a nadie les dice. ¿Por qué? Porque es la manera en que pueden llevar vidas dobles. Muchos se olvidan que están casados o casadas y empiezan vidas adúlteras. Es claro cuando dice el Señor que no podemos servir a dos señores. Sin embargo, el temor a la pobreza nos ha llevado a ver al dinero como a un Dios. En Mateo 24:11 dice: y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Miren, la misma palabra nos habla con bastante claridad. Vayamos a 1 Timoteo 6 del 3 al 10. Pero en caso de que alguno enseñe otra doctrina y no se conduzca conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de la reverencia a Dios, es un arrogante y no entiende nada, sino que tiene un interés morboso por desacuerdos, discusiones, contiendas, de las cuales surgen celos, discordias, blasfemias y formas de pensar malignas. Además de controversias de hombres con mentes corruptas que están privadas de la verdad, que piensan que la reverencia a Dios es una fuente de ganancias. Pero tú, apártate de ellos, porque inmensa es nuestra ganancia, la cual es la reverencia a Dios, disponiendo solamente de lo que nos es suficiente, porque nada hemos traído a este mundo, y es evidente que nada podremos llevarnos de él. Por tal razón, sean suficientes para nosotros el alimento y el vestido, porque los que pretenden enriquecerse caen en tentaciones y lazos,
y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hacen sucumbir a los hombres en corrupción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se desviaron de la fe y acarrearon para sí muchas desgracias. Todo bien clarito. Y el consejo de Dios dice: pero tú, oh varón de Dios, huye de estas cosas y ve en pos de la justicia, la rectitud, la fe, el amor, la perseverancia y la humildad. Entonces, cuando buscamos compulsivamente el dinero, nos exponemos a ser tentados, a caer en trampas, a tener deseos necios y dañinos, que nos llevarán a nuestra propia destrucción y la de nuestras familias. El ser amante del dinero, esto significa que lo hemos puesto como una prioridad en nuestra vida, ya que es algo físico que nos lleva a conseguir desde lo más básico hasta placeres innecesarios. Hemos dejado de ver el dinero como un medio. Hemos incluso llegado a amarlo. Parte de amar a alguien es confiar en él. Y tú has puesto tu confianza en el cheque que recibes cada viernes o cada quincena. Mucha gente está adicta al dinero, está obsesionada con el dinero. En Lucas 3:9 en adelante dice: He aquí, el hacha está colocada a la raíz de los árboles. Por tanto, cualquier árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces las multitudes le preguntaron diciendo: ¿qué haremos? Y él le contestó diciendo: el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo, o sea, comparta. También acudieron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos de hacer? Y él les contestó: no exijan nada más de lo que se les ha ordenado. Luego le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿qué debemos hacer también nosotros? Y él les dijo: a nadie hagan daño, ni denuncien a nadie falsamente, y estén satisfechos con su salario. La realidad es que nadie está contento con lo que gana, y esto es falta de gratitud, además de codicia. En Proverbios 30:15 dice: la sanguijuela tiene 3 hijas amadas, 3 que nunca se satisfacen, y una cuarta que nunca dice es suficiente. Debemos volver nuestros corazones a Dios antes de que sea tarde y poner nuestras prioridades en orden. En Mateo capítulo 6, del 25 al 34, es un capítulo muy conocido y voy a leer del 31 en adelante. Dice así: así que no estén preocupados, ni digan qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes también tienen necesidad de todas estas cosas. ¿Y cuál es la recomendación de Dios? Este versículo es muy conocido. Busquen pues primero el reino de Dios. Esta debe ser nuestra prioridad. Y su justicia.
y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo cual, no estén preocupados por el futuro, porque el futuro se preocupará de sí mismo. Bástele a cada día su propio infortunio. Este espíritu de temor a la pobreza no nos permite tener una plena confianza en Dios, cuando realmente nuestro Dios es fiel. En Salmos 37:25 dice: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Miren, vayamos a la conocida parábola del sembrador, que se encuentra en Mateo 13, del versículo 1 hasta el 23, pero solo leeré el versículo 7. Otra parte cayó entre los espinos, pero al crecer los espinos la ahogaron. Y su significado está en el versículo 22. Estas semillas que cayeron entre los espinos, la que fue sembrada entre los espinos representa al que escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin frutos. Es una realidad que la humanidad está inmersa en el materialismo, el consumismo. Incluso la gente ha llegado a los extremos de entregarle su alma al diablo por tener dinero, poder y fama. El otro día escuché que una muchacha vendió su virginidad para comprar un teléfono de última generación. Y todo este tipo de cosas son las que corrompen el corazón del ser humano y lo distancian más de Dios. Quieren tener sin importar el precio o la consecuencia. Aún los que nos decimos hijos de Dios estamos cayendo en el gran engaño del dinero, que si no nos detenemos y reflexionamos, terminaremos perdiéndonos. Volviendo a la última frase que leímos, que decía: juntamente con persecución, y en la edad venidera la vida eterna. Todos esperamos un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, pero no será como la iglesia lo piensa. Es una realidad que la iglesia será probada en fuego, y tal como sucedió en el libro de los Hechos, se repetirá en nuestros días. Así que ten presente que después del derramamiento del Espíritu Santo, el Evangelio será proclamado en medio de una gran persecución, como en los Hechos. Este libro te recomiendo que lo leas completo, porque va a volver a repetirse, como sucedió antes. Y tendremos que estar dispuestos a abandonar nuestra comodidad, nuestra estabilidad, por seguir a Cristo, por ganar a otros para su reino. Viviremos con una dependencia total del Espíritu Santo, ya que el mundo nos señalará con el dedo, nos traicionarán, nos darán la espalda, y viviremos como los primeros discípulos. En Hechos 14, del 21 al 22, dice: y mientras predicaban a los moradores de aquella ciudad, e hicieron muchos discípulos, y regresaron dirigiéndose a las ciudades de Listra, Ícono y Antioquía, confirmando las almas de los discípulos
y pidiéndoles que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario entrar en el reino de Dios por medio de mucha aflicción. Debemos entender que vamos a sufrir por el nombre de Cristo. Dios nos va a sacar de nuestros afanes, comodidades, distracciones, lujos, porque necesitamos salir del gran letargo en que estamos sumergidos, de la apatía, la indiferencia, de este sueño de muerte en el que estamos. Necesitamos salir de la tumba, porque muchos hemos ido muriendo espiritualmente sin darnos cuenta. Hemos reemplazado a Dios por la comodidad y el amor al dinero, por el temor a la pobreza. El diablo ha sabido manipular al ser humano para que su enfoque primordial sea el amor propio, el amor a lo material, a lo físico, cuando en realidad nosotros somos seres espirituales con un cuerpo físico que solamente piensa en agradarse a sí mismo. Es por eso que Dios va a probarnos tan duramente. Yo no sé tú quién eres, no te conozco, si eres hijo, creyente, discípulo o seguidor de Cristo, pero lo que se viene serán pruebas muy duras. Lo que le espera al verdadero creyente será muy parecido a lo que pasó en Hechos. Pero nosotros estamos en un mundo tan moderno y lleno de tecnología tan avanzada que para encontrarnos no tardarán mucho. En 1 Corintios 4, del 9 al 13, dice: mira lo que dicen los apóstoles. Porque considero que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto como en último lugar, como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, pero ustedes son sabios en el Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes reciben elogios, pero nosotros somos difamados. Hasta el momento pasamos hambre y sed. Andamos desnudos. Somos insultados y sin morada estable. Nos extenuamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y bendecimos. Nos persiguen y los soportamos. Somos difamados y hacemos súplicas por ellos. Hemos venido a ser considerados hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos los hombres. Si tú estás buscando a Dios porque piensas que es una fuente de ganancias, si lo buscas porque Él es el dueño del oro y la plata, tus razones son las equivocadas y necesitas arrepentirte y darte cuenta que la vida puede apagarse en cualquier momento y que debes preparar tu alma para un encuentro con Dios, que debemos de estar listos para todos los acontecimientos venideros. Tenemos que buscar a Dios en una manera sincera. Hoy podemos reflexionar
y ver cuál es la condición real de nuestra alma. El tiempo que nos queda no es ni tan largo, pero tampoco tan corto, y debemos de valorarlo. Medita sobre tus miedos, porque seremos confrontados con nuestros mayores miedos. Debemos estar determinados y tener una convicción total y plena en nuestro Señor Jesucristo y poder responder como respondieron nuestros antecesores. En Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿qué me apartará del amor de Cristo? ¿Angustia o prisión o persecución o hambre o pobreza extrema o peligro o espada? Como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: la queja trae pobreza, mientras que la gratitud trae abundancia de bendiciones.